Bien, medidas de tendencia central, ¿sí? Una medida de tendencia central es un número que se considera representativo de todos los números en un conjunto de datos, ¿sí? Es decir, es un número que me indica o me da una idea de hacia dónde se concentran, eh, hacia dónde se concentran todos los números en un conjunto de datos. Es decir, dónde están más concentrados, ¿sí? Entonces, las medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda, ¿sí? Empecemos viendo la media aritmética, que se llama también media o promedio, ¿sí? La media aritmética no es más que el promedio de todo un conjunto de datos, así de simple, ¿sí? Hemos trabajado bastante con lo que es promedios en lo que corresponde al colegio, y bueno, también en, también en la misma vida, en la vida real también se trabaja bastante con promedios, ¿sí? Entonces aquí el promedio es algo que se utiliza sumar todos los datos y dividir el resultado por la cantidad de datos, ¿sí? Por ejemplo, cuando se saca sus notas de cada parcial, se aplican promedios, ¿sí? Se lo denota como X con una barra encima, esa es la notación del promedio. Y la expresión matemática del promedio es, si ven, la suma de todos los datos, ¿sí? Es decir, todo esto que está aquí viene a ser la suma, ¿sí? Dividido para n, ¿ok? Que es el total de datos, ¿sí? Bueno, aquí también se expresa de esta manera, sumatorio, de, este símbolo se llama sigma y quiere indicar una suma, un sumatorio, es un sumatorio, ¿sí? Es una suma de todos los datos desde el primer dato, por eso aquí indica desde igual 1 hasta el enésimo dato. Bien. Ejemplo, hallar la media de los siguientes datos, 11, 5, 10, 6, 3. Entonces aquí vamos a encontrar la media, tenemos lo siguiente, entonces n, el número de datos es 2, 4, 5, tengo 5 datos, ¿sí? Y la suma sería 11 más 5 más 10 más 6 más 3, y esto me da 11 más 5, 16, más 10, 26, más 6, 32, y más 3, 35, ¿sí? En la media aritmética no importa el orden en que coloque los datos, no importa, allí no importa el orden, porque al final se hace una suma, y en la suma el orden no altera el resultado, ¿sí? Entonces con estos datos saco la media, que sería la suma sobre n. Esto sería 35 sobre 5 y la media o el promedio me da 7, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí? Bien, sigamos con otro ejemplo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces como ven, no estamos hablando con conceptos en los que hay que profundizar tanto, son conceptos sencillos, fáciles de aprender y recordar también, ¿sí? Bien, por ejemplo, aquí tenemos las edades de 8 niños que van a una fiesta son 4, 2, 9, 2, 10, 7, 5, 7. Entonces allá la edad media, es decir, nos piden la media de las edades. ¿Sí? Como los datos que tengo son edades, entonces justamente la media que yo quiero encontrar va a ser la media de las edades o el promedio de edades. ¿Sí? Entonces, n en este caso sería 8 porque son 8 niños y la suma de los datos sería 4 más 2, 6 más 9, 15 más 2, 17 más 10, 27 más 7, 34, 34 más 5, 39, 39 más 7, 46. ¿Sí?
Entonces, el promedio, la media sería 46, que es la suma, sobre 8, que es el total de datos. Y esto me da 5.75. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Preguntas, jóvenes. ¿Una duda? ¿Inquietud? No, profesor. No, profe. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bien, sigamos entonces. El número de hermanos que tiene un grupo de personas es 311022130. Ahí es la cantidad de hermanos promedio. Entonces, aquí estos datos son de cantidad de hermanos, ¿sí? Entonces, la media que yo quiero aquí encontrar justamente es la cantidad promedio de hermanos, ¿sí? Entonces, aquí, muy bien, fíjense en algo, no es que porque aquí tenga un dato que es 0, no quiere decir que este dato hay que excluirlo. No, esto es dato. Por tanto, está aquí dentro de este conjunto, ¿sí? O sea, este 0 me quiere decir que hay cierta persona que no tiene hermanos, ¿sí? O sea, es hijo único, ¿sí? Bien, entonces, aquí tenemos el número de datos sería 2, 3, también eso incluye, sería entonces 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Son 9 personas, ¿sí? Y la suma de los datos sería 3 más 2, 5, más 2, 7, 9, 10 y 3, 13, ¿verdad? Entonces, la media o el promedio de hermanos me quedaría 13, que la suma sobre 9, y este es 1.44, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profesor. No, profe. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? Bien, continuemos. No, entonces aquí ya le queda para que ustedes lo practiquen, hagamos este que está aquí. Este no le acá. En una lección calificada sobre 10, dos estudiantes obtuvieron 10, 4 estudiantes obtuvieron 8 y 3 estudiantes obtuvieron 6. Allá la calificación media, ¿sí? Bien, entonces, veamos aquí. Entonces aquí, bueno, podríamos guiarnos por una tablita también, donde aquí coloquemos la calificación y acá la frecuencia. En este caso sería la frecuencia absoluta, ¿sí? Bien. Entonces,
Ok, ya les indiqué que el orden no importa. Pues cuando tengamos así este ejercicio con frecuencia, es, bueno, es recomendable trabajar mediante una tabla de la siguiente forma. La calificación vamos poniendo desde la menor hasta la mayor, ¿sí? En este caso, los que obtuvieron 6, ¿sí? ¿Cuántos son? Son 3, entonces la frecuencia sería 3, ¿verdad? Los que obtuvieron 8 son 4, ¿verdad? ¿Sí? Y los que obtuvieron 10 son 2 estudiantes, ¿verdad? Entonces aquí el total de datos me lo da la suma de las frecuencias, 3 más 4, 7, más 2, 9, ¿verdad? Entonces esto es n. Y la suma sería, ¿sí?, la multiplicación de la calificación sub i multiplicada por f sub i, ¿sí? Es la suma, ¿sí? Y esto sería igual entonces a 6 por 3 más 8 por 4 y más 10 por 2. ¿Ok? Esto sería 6 por 3, 18, más 8 por 4, 32, más 10 por 2, que es 20, ¿verdad? Entonces todo eso me da un resultado de 18 más 20, 38, 38 más 32, me da 70, ¿sí? Sí, ¿verdad? Claro. 18 más 32, 40, a ver, 18 más 32, 50 más 20, 70, 70. Por lo tanto, la media sería la suma que es 70 sobre n, que es 9. Eso me da 7.78, ¿sí? 7.78, ¿ok? Ya tenemos el resultado, ¿sí? Una pregunta. Bien. Bueno, aquí hay otro ejercicio similar al que se hizo en este momento. Ya es similar, entonces ya les queda para que ustedes lo hagan, ¿sí? Lo practiquen. Ya. Hagamos este que está aquí. Se tienen los siguientes datos, ¿verdad? ¿Cuál dato tendría que agregarse a los 5 datos anteriores para que la media de los 6 datos sea 24? O sea, aquí tengo 5 datos y me piden agregar un dato más para que la media ahora de los 6 datos sea 24, ¿sí? Entonces, bien. Eh, me dan la media, pero de los 6 datos, es decir, cuando n6
Tienes son 6 datos, la media me dice que es 24, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces sabemos que la media es igual a la suma sobre n, ¿verdad? Despejo la suma y me queda que la suma es igual a n por la media, ¿sí? En este caso sería 6 por 24. Entonces la suma, ¿cuánto sería? 24 por 6, 144, ¿verdad? ¿Sí? Ok. La suma sería igual a la suma de los 5 datos más el dato que tengo que agregar. Sería 20 más 27 más 23 más 23 más 25 más x. X es el dato que tengo que agregar, ¿sí? Y toda esta suma tiene que ser también 144, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí despejo el dato que tengo que agregar. Entonces, x es igual a 124 menos lo que me da esta suma de 5 datos. De aquí para acá. 20 más 27, 47, ¿verdad? 47 más 23, 70. 70 más 23, 93. 93 más 25, 118. ¿Sí? Entonces 144 menos 118 y esto me da 26. ¿Sí? Entonces el dato que tengo que agregar es 26. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profesor. Bien, jóvenes. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Disculpen, tenía problemas con el audio. No sé si tengan preguntas al respecto sobre el ejercicio. ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio? No, profe. Ok. Ya, sigamos entonces. Este ejercicio también ya les queda para ustedes. Y sigamos con los demás.
Veamos ahora el concepto de mediana. Mediana es el valor que ocupa la posición central de todos los datos cuando están ordenados, ¿sí? Entonces, lo que aquí me quiere ya indicar, o lo que me está diciendo el concepto de mediana, es que tengo que ordenar los datos, ¿sí? Tengo que ordenarlos. Entonces, aquí me habla de datos ordenados, ¿sí? Se nota como ME o una X con una curvita encima, ¿sí? Hay dos formas de hallar la mediana y depende de si el número de datos es impar o si el número de datos es par. El número de datos impar se ordena ahí, se selecciona el dato del centro. Cuando el número de datos es impar, se ordenan los datos y se selecciona el dato del centro. Y de allí se encuentra la mediana. ¿Sí? Es decir, el dato del centro viene a ser la mediana. ¿Sí? Número de datos par, cuando el número de datos es par, cuando el número de datos es par, en cambio se ordena y se halla el promedio de los dos datos centrales. Entonces, ese promedio de los dos datos centrales, cuando el número de datos es par, ese promedio es la mediana, ¿sí? ¿Okay? Otra forma de hallar la mediana, o bueno, no es más bien otra forma, sino la expresión matemática de lo que aquí se acabó de indicar cuando el número de datos es impar o cuando el número de datos es par. ¿Sí? La expresión matemática es la siguiente, ¿sí? Si n es impar, entonces la mediana, ya sabemos cómo se representa, sería el dato ubicado en la posición n más 1 sobre 2. ¿Sí? Los datos ordenados quedan de esta forma. Datos ordenados. X1, X2, X3, X4, etcétera, hasta el enésimo dato, ¿sí? Entonces, los datos ordenados, ¿sí? Quedan de esta forma, ¿sí? ¿Ok? El subíndice va entre paréntesis, ¿sí? Entonces, cuando n es impar, la mediana es el dato ya obviamente ordenado, que está en la posición n más 1 sobre 2, ¿sí? Cuando n es par, en cambio, se toma el dato que está en la posición n medios más el dato que está en la posición 1 más n medios y se saca el promedio, es decir, se suman esos datos y se divide para 2, ¿sí? Por ejemplo, allá la mediana de los siguientes datos: 11, 5, 10, 6, 3. Entonces, primero ordeno los datos. Entonces serían, los datos en orden sería 3, 5, 6, 3, 5, 6, 10, 11, ¿sí? ¿Ok? Donde este sería X1, el aquí ya sería X2, sería aquí X3, este aquí sería X4 y este aquí sería X5, ¿verdad? ¿Cuántos datos tengo aquí? Tengo 5 datos, por lo tanto, cantidad de datos impar. Entonces, la mediana justamente coincide con el dato central. El dato central sería este que está aquí. ¿Sí? Sería entonces, la mediana sería igual a 6. Es decir, yéndonos a la fórmula matemática, sería que la mediana sería igual, cuando el número de datos impar sería el dato que está en la posición n más 1 sobre 2. N como es 5, sería 5 más 1 sobre 2. Entonces, esto quedaría el dato que está en la posición 5 más 1, 6 para 2, 3. Que justamente coincide con el dato del centro que aquí se acabó de encerrar, que sería en este caso 6. Entonces la mediana justamente, cuando el número de datos es impar, justamente coincide con el número, con el dato central, ¿sí? Con el dato del centro. Esa sería la mediana. ¿Ok?
Ahí tenemos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Virginia tiene matemática. Un micrófono, por favor. Siguiente ejemplo, hallar la mediana de los siguientes datos: 14, 5, 11, 10, 6, 2. Entonces, primero, ponemos en orden los datos. ¿Sí? 2, 5, 6, 10, 11, 14. 10, 11, 14. ¿Sí? Ahí están los datos ordenados, ¿sí? Datos ordenados, ¿sí? Ya. En este caso tengo una cantidad de datos n, 2, 4, 6, 6, lo cual es impar, ¿verdad? ¿Sí? Por lo tanto, para la mediana tengo que tomar los dos datos centrales, es decir, los dos datos que están en el centro de todos estos que están aquí serían justamente estos, ¿verdad? El 6 con el 10, ¿sí? Por lo tanto, la mediana sería, el promedio de estos dos sería 6 más 10 sobre 2. Esto me quedaría 8, ¿sí? Entonces, 8 sería la mediana, ¿sí? 8. Si nos hubiéramos ido por la formulita, se llegaba también a lo mismo, ¿sí? En este caso, la mediana sería el dato ubicado en n medios, como n6 sería dato ubicado en la posición 3 más el dato que está siguiente, porque es n medio más 1, sería entonces x de 4 sobre 2. En este caso, este sería x1, x2, x3, y este aquí sería x4. ¿Sí? Justamente se llega al mismo resultado, ¿sí? Que la mediana es 8. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. No, profesor. Bien, sigamos. Bueno, ya estos ejercicios también son de mediana, entonces ya se los dejo para que ustedes practiquen. Hagamos este que está aquí, por ejemplo, en una lección calificada sobre 10, 3 estudiantes obtuvieron 9, 2 estudiantes obtuvieron 8, 3 estudiantes obtuvieron 7 y un estudiante obtuvo 5, allá la mediana. Entonces vamos a ordenar los datos, ¿sí? Y aquí los datos que tengo son datos de calificaciones, ¿verdad? Entonces, como aquí me indica, vamos a ordenar desde la calificación menor hasta la mayor. En este caso tengo que un estudiante obtuvo 5, más sería aquí 5. 3 estudiantes obtuvieron 7, entonces sería 7, 7, 7. 2 estudiantes obtuvieron 8, entonces sería 8, 8. Y 3 estudiantes obtuvieron 9, entonces sería 9, 9 y 9, ¿sí? Entonces, aquí ya están los datos ordenados, ¿sí? Entonces, el número de datos que aquí tengo es 1, 3, 4 datos. Aquí se ve. Aquí tengo 3, más 2, 5 datos, más 3, 8 y más 1, 9, ¿sí? 9 datos, ¿verdad? Entonces, 9, lo cual es impar. Por lo tanto, la mediana justamente coincide con el dato ubicado en la mitad, sería n más 1, que es 10 para 2, 5. Dato 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, este de aquí sería el dato central, así que sería la mediana.
Por lo tanto, la mediana sería 8, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No, profe. Continuemos entonces. Considere los siguientes datos, los cuales considere los siguientes datos, los cuales han sido ordenados, ¿sí? Ya están en orden, me dicen 10, 15, 16, X, 20, 22. Se conoce que la mediana es igual a 17.5, entonces determine el valor del dato X. Entonces aquí tenemos, primero voy a ver cuántos datos tengo. N sería igual a, tengo 2, 3, 4, 5, 6. 6 datos, ¿verdad? Entonces sería N par, ¿verdad? La mediana, en este caso, me dan que es igual a 17.5, ¿sí? Pero cuando los dos datos son pares, la mediana es el promedio de los dos datos que están en el centro, ya ordenados. En este caso, los dos datos centrales serían estos dos, ¿sí? 16 y X. ¿Por qué? Porque a la izquierda quedan dos datos y también a la derecha queda la misma cantidad de datos. Entonces, estos dos son los datos centrales, ¿sí? Entonces sería 16 más X sobre 2. Entonces, 16 más X sobre 2 es igual a 17.5. Entonces despejo la X y me queda 17.5 por 2, eso es 35. 35 menos 16, eso me da 29. ¿Sí? 29. Ah, no, 19, perdón. Sí, 19 más 16, 35. Entonces aquí tengo entonces el dato X que es igual a 19. ¿Sí? ¿Y alguna pregunta? Bien, sigamos. Veamos ahora el concepto de moda. ¿Sí? Moda no es más que el o los valores que más se repiten en un conjunto de datos. ¿Sí? También podemos decir que la moda es el valor con mayor frecuencia absoluta. ¿Sí? Recordemos que la frecuencia absoluta se refiere a la cantidad de veces que un dato está dentro de un conjunto, a la cantidad de veces que un dato se encuentra dentro de un conjunto. Entonces también la moda es el valor con mayor frecuencia. ¿Sí? Se lo denota como mo de moda. ¿Sí? Por ejemplo, allá la moda de los siguientes datos: 11, 6, 7, 7, 4. ¿Sí? En este caso, tenemos que ver cuál es el dato que más se repite, es decir, cuál es el dato que tiene mayor frecuencia. En este caso, el dato que más se repite es 7. Por lo tanto, la moda es 7, ¿sí? ¿Ok? Porque 7, fíjense, es el dato que más se repite en este conjunto de datos. En este ejemplo, allá la moda de los siguientes datos, así mismo tenemos 15, 14, 16, 15, 15, 14. ¿Sí? En este ejemplo, nos damos cuenta que el dato 15, ¿sí?, se encuentra 3 veces en este conjunto de datos, por lo tanto, es el que más se repite, ¿sí? Entonces aquí la moda es 15. ¿Sí? Si en un grupo de datos tenemos en cambio dos o más valores,
que son los que más se repiten, entonces la distribución tiene 2 o más modas, ¿sí? Sí, repito, si en un grupo de datos 2 o más valores son los que más se repiten, entonces la distribución tiene 2 o más modas. Cuando se tiene 2 modas, la distribución se llama bimodal. Cuando se tiene varias modas, la distribución se llama multimodal, ¿sí? ¿Ok? Entonces, 2 modas, bimodal, más de 2 modas, multimodal, ¿sí? Ejemplo, allá en la moda de los siguientes datos tenemos 13, 14, 12, 13, 17, 16, 16. Ya. En este caso, el dato 13 está 2 veces aquí, el dato 16 también está 2 veces, es decir, se repiten 2 veces cada dato. Por lo tanto, la moda en este caso sería 13 y 16. Es decir, estamos ante una distribución bimodal, porque tiene 2 modas, ¿sí? Tiene 2 modas, ¿ok? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, sigamos. En una edición calificada, sobre 10, 3 estudiantes obtuvieron 9, 3 estudiantes obtuvieron 7, 3 estudiantes obtuvieron 6 y un estudiante obtuvo 4. Hallar la moda, ¿sí? Bien. En este caso, ¿sí? La moda la podemos observar de la siguiente manera, ¿sí? La mayor cantidad de estudiantes que obtuvo cierta nota, ¿sí? En este caso tenemos 3 estudiantes sacaron 9, 3 estudiantes sacaron 7 y 3 estudiantes sacaron 6 y solamente un estudiante sacó 4. Por lo tanto, la moda, es decir, las calificaciones que más se repiten son 6, 7 y 9. ¿Sí? 6, 7 y 9. Por lo tanto, la moda sería en este caso 6, 7 y 9. O también 9, 7 y 6. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son las calificaciones que más se repiten. ¿Sí? Tengo 3 calificaciones de 6, 3 de 7 y 3 de 9. Y solamente una de 4. Por lo tanto, la moda sería 6, 7 y 9. ¿Sí? Ahí tenemos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Si todos los valores tienen la misma frecuencia absoluta, no hay moda. Mucho ojo con eso. Si todos los valores tienen la misma frecuencia absoluta, no hay moda. ¿Sí? Por ejemplo, allá la moda de los siguientes datos. 3, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 7. ¿Sí? Fíjense que en este caso todos los datos están 2 veces, ¿verdad? Es decir, todos los datos tienen la misma frecuencia absoluta. Por lo tanto, no hay moda. ¿Sí? No hay moda en este ejemplo. ¿Ok? Allá la moda de los siguientes datos. 8, 12, 6, 3, 1, 5, 9. ¿Sí? En este ejemplo, todos los datos aparecen solo una vez, es decir, todos los datos tienen la misma frecuencia, que es igual a 1. Por lo tanto, tampoco hay moda. ¿Sí? Hagamos ahora estos ejercicios, allá la media, mediana y moda. ¿Sí? No sé si aquí tengan alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Recuerden que en la moda, si tenemos que los datos tienen, todos tienen la misma frecuencia, no hay moda. ¿Sí? Bien, sigamos entonces. Bueno, ya que me piden en este conjunto de datos encontrar la media, mediana y moda, ya vamos, primero vamos a ordenarlos porque también me piden la mediana. Entonces, vamos ordenando, tengo 6, 8, 7, 5, 4, 9, 8. Entonces, empezamos con 4. De menor a mayor, 4, 5, 6, 7,
8, 8 y 9, ¿sí? Bien. Para allá la media, tendríamos entonces la media. ¿Cuántos datos aquí tengo? 2, 4, 6, 7. Sí, esto es cantidad impar. La suma de los datos serían 4 más 5, 9, más 6, 15, más 7, 22, más 8, 30, más 8, 38, 38 más 9, 47, ¿sí? Con esto tengo la media que sería la suma 47 sobre 7, y esto me daría igual a 47 céntimos 6.71. ¿Sí? Ahí tenemos entonces la media. La mediana, como el número de datos es impar, tengo que elegir el dato del centro. En este caso sería justamente el dato 7. ¿Sí? Entonces la mediana sería 7. ¿Sí? Y la moda es el dato que más se repite. En este caso, ¿cuál dato es el que más se repite? El 8. Por lo tanto, la moda sería 8. ¿Sí? Entonces tenemos media 6.71, mediana 7, moda 8. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Vamos, bueno, otro ejercicio también es similar. Ya. Tenemos aquí, por ejemplo, este conjunto de datos, ¿sí? Que ya son bastantes, ¿sí? Y así nos piden mediana, media y moda, ¿sí? Media, mediana y moda. Bien, entonces, como primer paso, fíjense, hay que ordenarlos. Aquí hay 36 datos, entonces hay que ordenar los 36 datos por columna. Entonces aquí están colocados en orden, ¿sí? Por columna, ¿sí? Empezando desde el menor, ¿sí? Así, van así, ¿ok? Va así, luego sigue para acá arriba. Ah, no, sigue todavía así, todo en columna, ¿sí? En un mismo sentido. De aquí 10.5 se sigue al 10.8, 10.9, así sucesivamente, ¿sí? Bien. Entonces aquí está puesto en orden. Entonces la media es la suma de todos los datos sobre el total, y esto me da 14.069. La mediana, como tengo 36 datos, entonces se toman los dos datos centrales, ¿sí? Y se saca el promedio, y esa sería la mediana. En este caso sería 14.5 y 14.6. La mediana sería 14.55, ¿sí? Y la moda en este caso es el valor que tiene la mayor frecuencia. En este ejemplo, el dato que tiene la mayor frecuencia es 13.1. Ya tenemos la media, la mediana y la moda, ¿sí? Muy bien. Y aquí tienen estos ejercicios para que lo practiquen ustedes, ¿sí? Allá la media, mediana y moda. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hagamos este último que está aquí, con estos datos que están aquí. Entonces, primero vamos a poner en orden los datos, ¿sí? Desde el menor hasta el mayor. El menor sería 7, de ahí le sigue 8, luego 9, de ahí 11, que se repite 3 veces, de ahí 12, 14 y 15. Bien. ¿Cuántos datos tengo aquí? 2, 4, 6, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos, ¿sí? 9 datos.
¿Ok? La suma sería 7 más 8, 15, más 9, 24. 11 por 3, 33. 24 más 33, 57. 57. 57 más 12, 69. 69 más 14, 83, ¿verdad? 83 más 15, 98, ¿sí? Entonces, bueno, tengo la media que sería 98 sobre 9, y esto me da 10.89. ¿Sí? Aquí como n es impar, entonces la mediana justamente cae en el dato central. ¿Sí? ¿Cuál es el dato central? Sería el dato que está ubicado en la posición 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces justamente este es el dato central que vendría a ser la mediana. ¿Sí? La mediana sería 11. ¿Sí? La moda para este ejemplo es el dato que más se repite, en este caso sería 11. ¿Sí? Y bien, ahí está resuelto el ejercicio. Los demás les quedan para que ustedes lo practiquen. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Esta es la respuesta también. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos ejercicios similares. ¿Sí? Y con esto terminamos la clase. ¿Sí? Hasta aquí iría lo que es el examen, jóvenes. Por favor, bueno, tómense en este tiempo que queda para que practiquen, ¿sí? Para que repasen, por si acaso, en la orden de que se tome el examen. Por favor, tomen este tiempo que queda para que repasen, ¿sí? Y bueno, yo les deseo éxitos en el examen.